Muy buenos días a todos, a todas los presentes. Saludamos a los docentes, alumnos y alumnas que hoy nos acompañan en este día de los diferentes liceos técnicos profesionales que se están conectando desde la región de Maule y O'Higgins. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la Red Futuro Técnico, Cámara Alemana, Mineduc y en conjunto con Minagri a este nuevo seminario virtual denominado Prevención de Incendios Agroforestales. Hoy nos entregan sus experiencias y conocimientos dos grandes expositores de CONAF de la región de Maule y O'Higgins. Desde la región de Maule nos acompaña Leonardo Cáceres, profesional de CONAF, y desde la región de O'Higgins está con nosotros Tracy Cabrera, ingeniera forestal, profesional de incendios forestales. Le damos un saludo a ambos expositores de ambas regiones y vamos a iniciar este seminario con Leonardo Cáceres, que es el profesional de CONAF Maule, con el tema prevención de incendios agroforestales. Leonardo, no sé si estás ya listo para iniciar, compartir pantalla. Agradecer la invitación. Para nosotros es muy importante trabajar tanto con docentes y alumnos el tema de prevención de incendios forestales. Hoy es importante entregar toda la información a ustedes porque son un aliado muy importante, muy interesante, y los alumnos también que puedan conocer cómo se trabaja hoy en términos de la prevención de incendios forestales a nivel nacional, cuáles son las orientaciones, los conceptos, y cómo se está trabajando también en ciertas áreas del conocimiento para disminuir y trabajar sobre el riesgo, la prevención, trabajar también sobre distintas áreas del desarrollo para que todas las personas a nivel nacional entiendan que los incendios forestales hoy son un problema social. ¿Bien? La presentación, y dentro de esta presentación no hay que dejar de no abordar dos grandes áreas de la CONAF, que son, nuestra corporación tiene un tremendo deber, una de las primeras grandes obligaciones nuestra es proteger el patrimonio natural de Chile a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Hoy, ¿por qué es importante también abordar este tema y qué relación tiene con la prevención de incendios forestales? Sin duda, hay una tremenda responsabilidad como institución y como sociedad también de mantener estos espacios naturales que tienen que ver con el patrimonio natural y evitar que ahí ocurran incendios forestales. La orientación de la corporación, la orientación de los guardaparques, la orientación del equipo de la asociación prevención también trabaja arduamente y paralelamente con el equipo de áreas silvestres protegidas en los planes de prevención de incendios forestales, en las comunidades aledañas a las áreas silvestres, en todas las áreas de la prevención y las comunidades preparadas también en esa orientación. Y la otra gran tarea nuestra es prevenir y combatir los incendios forestales. Sin duda hoy los incendios forestales ya dejaron de ser una situación puntual, una situación que tiene que ver directamente con la vegetación nativa y también con la vegetación productiva, sino que también afecta a la vida humana, ¿ya? Y eso es una tremenda también responsabilidad hoy educar a las sociedades en términos de la prevención de incendios forestales. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, nacen los incendios forestales. Los incendios forestales han sido parte de la vida del ser humano. Y ahí vamos a revisar la historia. Es importante también destacar y señalar que el año 2017 nosotros tuvimos un mega incendio forestal denominado Las Máquinas, que afectó alrededor de 170.000 hectáreas en nuestra región y que abarcó grandes extensiones de vegetación tanto nativa como artificiales o productivas. Y ahí nace
una sexta generación de incendios forestales que se presenta en nuestro país, en la zona central, llamada así, denominada las tormentas de fuego, nunca antes vistas. ¿Ah? Y comienzan los análisis, las autorreflexiones y los aprendizajes inesperados de por qué nace todo esto y por qué sucede en esto. Aparece una sexta generación totalmente desconocida para las sociedades a nivel mundial o para las instituciones que están a cargo de este tema. Y los análisis internos también comienzan a ir despejando ciertas áreas y analizando ciertas situaciones particulares que tienen que ver, por ejemplo, con la vegetación, con las grandes extensiones del territorio que están cubiertas de vegetación, tanto artificial como nativa. Sobre todo en esta zona más de bosque productivo que bosque nativo. Entonces hoy se comienza a trabajar también sobre el paisaje presentado. Estas grandes alfombras de vegetación hicieron que prácticamente este incendio particularmente avanzara sin control alguno y costara obviamente al equipo técnico, a los equipos técnicos, todos los apoyos a nivel nacional que llegaron a combatir este incendio, después de 40 días lograr contenerlo y extinguirlo, con las consecuencias que trajo a nivel nacional y mundial. Entonces estos análisis de trabajar sobre hoy la vegetación con los corredores de amortiguación, manejo del paisaje, silvicultura preventiva, comunidades preparantes, los incendios forestales hacen hoy una tremenda necesidad institucional y de la sociedad también estar preparada a estos grandes fenómenos que se van a ir acrecentando, se van a ir aumentando, obviamente sumado también a la situación del calentamiento global, el verdadero calentamiento global a nivel mundial. ¿Bien? Entonces, yo lo que señalaba es que el hombre siempre ha estado ligado al fuego, ¿ya? Y las teorías que relacionan al hombre en términos en su proceso evolutivo están no en discusión, sino que los análisis que se hacen tienen que ver con es cómo el hombre toma contacto en su hito de la evolución con los primeros incendios forestales. El hombre tiene contacto con el fuego y aquí esta lámina lo muestra así, a través de un rayo, a través de la fricción, roce, a través de las erupciones volcánicas. Se dice que también el hombre primitivo fue causante de los primeros incendios forestales, provocados obviamente por la necesidad de quien tenía el poder del fuego. Entonces también esto tiene que ver con el aprendizaje que nosotros hacemos en relación al fuego con nuestros alumnos. Un poco de historia de cómo el hombre se ha ido relacionando con el fuego, que hoy sigue siendo una herramienta, sobre todo en nuestro país, para preparar terrenos para la agricultura. ¿Bien? Y que es parte de la normativa, además, que luego también vamos a ver. Avanzando con la historia de cómo el hombre se ha ido relacionando con el fuego en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en América, tiene que ver también con la colonización y tiene que ver con la conquista, ¿no es cierto?, de los españoles en nuestro territorio y con cómo se relaciona esta sociedad o esta agrupación que tiene que ver con la conquista española en nuestro territorio y cómo se relaciona con los primeros aborígenes o con los aborígenes de la zona. Y ahí se dice también que los aborígenes y los españoles aplicaron fuego en los territorios para ahuyentar tanto aborígenes o los colonizadores de la misma zona, provocando grandes incendios forestales. Posteriormente, entre 1900, los primeros colonos del sur de Chile aplican fuego también sobre un territorio cubierto de vegetación nativa extraordinaria para despejar los terrenos para la agricultura. Sin duda, esos incendios forestales devastaron cerca de 1 millón de hectáreas en el sur de Chile y que duraron aquellos incendios forestales cerca del periodo del 70 y 80. Y uno se pregunta, en zonas tan húmedas, con precipitaciones que abordan históricamente, que abordaban los 3.000 y probablemente más milímetros al año, nos preguntamos, bueno, ¿cómo aquellos incendios en cada invierno no fueron extinguidos? Bueno, los incendios también avanzan bajo el dosel a través de las raíces. Y cuando están las condiciones ideales de primavera, un poco más secas, afloran de nuevo, provocando estos focos, ¿no es cierto?, en zonas que ya, o que no habían sido devastadas por el incendio. Es parte de la historia. Y la imagen de abajo, en esta diapositiva, muestra cómo quedaron aquí grandes extensiones del territorio del sur de Chile, devastado por aquellos incendios forestales.
Hoy el fuego sigue siendo una herramienta útil para la agricultura y es parte de nuestra normativa. Hoy, en la actualidad, existen las quemas controladas bajo un decreto supremo, el 276, que establece el responsable uso del fuego para eliminar vegetación, residuos agrícolas o forestales. Entonces, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra normativa, y todos tenemos derecho a hacer uso del fuego. ¿Okay? Lo abordaremos un poquito más profundo más adelante en la diapositiva, pero es parte también de nuestra historia y que mandata a la Corporación Nacional Forestal también a regular el uso del fuego. ¿Okay? Y así entramos directamente en lo que es la definición de incendio forestal. Los incendios forestales hoy, ya lo he dicho, no afectan solamente la vegetación. Hoy hablamos del concepto de interfaz, que nace también fuertemente en el 2017 para que yo vea incendios forestales. Y como una metodología que hoy se trabaja en las comunidades aledañas, cómo nos preparamos nosotros, cómo se prepara el ser humano y cómo se preparan las sociedades para mega incendios forestales que puedan ocurrir en el periodo estival. Entonces, se señala como origen de los incendios forestales a este fuego que pierde control, ¿no es cierto?, que origina o con peligro de daño para las personas y el ambiente, se propaga sin control en terrenos rurales a través de la vegetación leñosa, arbustiva, viva o muerta. Esa es la definición de incendio forestal. Entender también que yo hago una fogata en un bosque, pierdo control, a modo de ejemplo, pierdo control sobre este fuego, ya está clasificado, denominado como incendio forestal. ¿De acuerdo? ¿Cómo se originan los incendios forestales? En Chile particularmente tenemos gran parte de nuestros incendios forestales hoy, 99,9% de los incendios forestales han bajado un poquito ese porcentaje al 7, 99,7%, son por causas humanas, de carácter antrópico. Eso significa que nosotros estamos relacionados gran parte de los incendios forestales. Hay un 2%, un 1% de los incendios forestales hoy que tenemos por causas naturales, que se han ido acentuando también cada año a raíz de este tema del calentamiento global. Tenemos unas tormentas secas en nuestro territorio, sobre todo en la zona central, que provocan algunos focos, sobre todo en nuestra precordillera y alta cordillera, debido a estas tormentas secas. Caída de rayos, ¿no es cierto?, en un periodo de verano, enero-febrero, y que provocan incendios forestales también, y que los últimos años han aumentado en este. Pero nosotros seguimos siendo los responsables de los incendios forestales en Chile. Y las causas, obviamente, tránsito de personas, fogatas mal apagadas, zonas de uso público no controladas, la intencionalidad también ha ido sumando en algunas zonas o territorios, la intencionalidad, ¿no es cierto?, por quemar desecho, perdón, bosques productivos, y también por provocar caos a nivel nacional. ¿Okay? ¿Dónde está el problema que se presenta y que analizamos estadísticamente y que analizamos también metodológicamente nosotros para poder entender cómo se origina? Cuando el hombre se interactúa con estos tres elementos que están presentes, ¿no es cierto?, en el paisaje, en el ambiente, en nuestra atmósfera, en el territorio, tiene que ver con el oxígeno, que tiene que ver con la temperatura, el calor, y tiene que ver con el combustible. Cuando el hombre se relaciona con estos tres elementos, se presenta el problema. Hay otros análisis también interesantes que hoy son causa de estudio y análisis por los especialistas, pero nosotros metodológicamente trabajamos con estos tres elementos, y cuando el hombre toma esta relación o toma contacto con estos tres elementos, obviamente provoca el problema de los incendios forestales. Hoy, de estos tres elementos, nosotros estamos trabajando sobre el combustible. ¿Y cómo se trabaja el combustible? A través de los cortafuegos, manejo del paisaje, corredores de amortiguación, silvicultura preventiva, en torno a carreteras, pueblos, localidades, en torno a las áreas silvestres protegidas, etc. Entonces, es una herramienta para disminuir el grado de peligrosidad, y cuando determinamos dónde hay peligro, se determina alguna metodología de trabajo para disminuir el riesgo presente en ese entorno, que tiene que ver también con el manejo del combustible. Y ahí hablamos de todo lo que estamos señalando en estos momentos, ¿ya?
Sin duda, la revolución industrial marcó un hito de grandes cambios en el ambiente, ¿ah? Que tiene que ver con la generación de alto grado de contaminante en nuestra atmósfera, provocando hoy en día lo que se llama, según los científicos, el cambio climático, el calentamiento a nivel global. Y eso ha afectado sin duda el comportamiento a nivel mundial de la inestabilidad climática, de los grandes periodos secos, con la falta de, obviamente, pluviometría, de lluvia, y con la falta de acumulación de nieve en nuestra alta cordillera, ha provocado obviamente un cambio a nivel global y geográfico también del comportamiento climático, y obviamente está pasando algo particular sobre estos suelos, personas que hoy están siendo expuestas a mayores temperaturas, a mayor sequedad, a la falta de pluviometría o de lluvia en esa zona, y que trae el riesgo presente de incendios forestales. Análisis también de los especialistas de la Corporación Nacional Forestal, que hoy en día se está trabajando en metodologías para ir determinando zonas calientes o zonas de mayor riesgo o vulnerables debido a estas condiciones que se están presentando. Y por el tránsito de personas, sin duda. ¿Quiénes son las personas que combaten los incendios forestales? Los combatientes forestales. Son las personas que están preparadas técnica, física y psicológicamente para esta tarea, que no es menor. Es una tarea ardua, una tarea de alto riesgo, una tarea con mucho que hacer, ¿no es cierto?, de trabajo físico, de aguante físico, de una preparación única, psicológica, y un trabajo también arduo, señalado como un trabajo de equipo, donde las personas de rojo, las personas que son los sierras que mandatan y que guían a los combatientes, determinan los trabajos que se van a hacer en un incendio forestal para la contención, para la determinación del trabajo que se va a realizar en cada evento que están mandatados. Una herramienta muy eficaz que posee la corporación y los combatientes forestales y los especialistas en combate son la grilla, para poder entender cómo se organiza un combate en incendio forestal. No es, y es bueno discutirlo, ¿eh? Hoy nosotros hemos incorporado esta metodología o esta diapositiva en nuestras presentaciones, justamente para enseñar, para educar a la comunidad en general cómo se aborda el combate en incendio forestal. La grilla es este instrumento, este cuadrante que ven ustedes acá, que separa en 3 o 6 cuadrantes, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, donde se determinan las fuerzas de combate. Ejemplo, esta es la cabeza, donde está el 1 y el 6, ¿ya? El avance. Si hay casas, viviendas en esta zona, obviamente las fuerzas de combate se van a estirar en esa zona para tratar de disminuir el riesgo presente del incendio forestal en las casas. La fuerza aérea, ¿no es cierto?, todo el ataque aéreo, las fuerzas de combate terrestres, esquíes, van a ser determinados y destinados a esa zona para tratar de salvar aquellas casas. Entonces, este instrumento es valioso utilizarlo, sin duda, porque determinamos la zona donde van a ser distribuidos tanto los recursos aéreos y terrestres. ¿Bien? Esta es la famosa grilla. Si hacemos un análisis en el territorio, en la región del Maule, con sus hectáreas, ¿no es cierto?, y hacemos una división de la vegetación presente, existe sin duda una capa vegetal importante en la región del Maule y a nivel nacional también, que nos determina y nos señala que existe el riesgo presente. Existe el riesgo presente si el hombre interactúa con esta vegetación, llámese vegetación nativa, como están ahí identificados, plantaciones exóticas, matorrales, praderas y cultivos. Y esa es la cantidad de hectáreas que tenemos en nuestra región que presentan este tipo de riesgo, o que van a presentar este riesgo de vegetación ante un incendio forestal, por la continuidad y por el tipo de vegetación también pesada o arbustiva presente en cada territorio. ¿Cuál es el bosque exótico? Es importante también hablar del bosque exótico, los bosques productivos, o sea, ¿no es cierto?, que son una capa vegetacional importante en el territorio, la zona central sobre todo, desde la 9ª hasta la 6ª región, 7ª región importante, el área forestal, y que hoy se discute que se están haciendo análisis de
de capas de amortiguación o corredores de amortiguación y en los trabajos de silvicultura preventiva que tienen que ver con eso, cómo bajarle la carga de combustible a estas grandes zonas productivas para que si ocurre, si llega a ocurrir un incendio forestal, no tenga esta continuidad que existió hace 5 o 6 años atrás. Entonces eso es lo que se está haciendo también sobre estas capas de vegetación. Distinto es en la capa de vegetación nativa, que es un poco más técnico, difícil, y no es indicar también y poder entender eso, que nos podemos meter a hacer estas franjas de vegetación nativa, porque existe una normativa que es mucho más rigurosa, sobre todo en bosque nativo, en el patrimonio natural. Pero sí se está haciendo un trabajo arduo en el perímetro del área silvestre, por ejemplo, con el trabajo comunitario, más fiscalización preventiva en todas las zonas con alta peligrosidad de incendios forestales, etc. ¿Y cuál es el bosque nativo? El bosque autóctono, que tiene que ver con el patrimonio natural, y hoy tenemos una tremenda responsabilidad como CONAF y como ciudadanos de mantener este patrimonio natural. Hoy se habla de la biodiversidad. ¿Dónde está la biodiversidad? La biodiversidad del patrimonio natural es acá, en las áreas silvestres protegidas, en las zonas aún que mantienen grandes franjas o cubiertas de vegetación nativa que ayudan a esta biodiversidad a mantener. Entonces, por lo tanto, también como país existe esta necesidad, esta obligación de mantener estos espacios naturales libres de contaminación, libres de incendios forestales. Y para eso se está trabajando en las comunidades aledañas, se trabaja en las áreas silvestres, se trabaja en las normativas, ¿no es cierto?, institucionales, se trabaja también con los municipios que están a cargo de estas comunas o que tienen a cargo también ciertas responsabilidades en el cuidado y la mantención de estas áreas silvestres, con normativas y uso público, por ejemplo. ¿Ahí? Ahí se está compartiendo. Espera un momentito que aparezca. Se demora. Quedamos en la diapositiva. Ahora sí. Quedamos en la diapositiva interfaz urbano-rural, ¿cierto? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto, continuamos. Sí. ¿Me escuchan bien? Con la diapositiva, ¿sí? Sí, está la presentación y te escuchamos súper bien, Leonardo. Bien, perfecto, continuamos. El 2017 aparece otro concepto interesante para todos nosotros que trabajamos en prevención y trabajamos en la metodología en educación, el concepto de interfaz urbano-rural. Lo que está marcado en rojo con flechas son bajo la definición de interfaz, ¿ya? Esa relación que hace el hombre con los entornos naturales. Hoy estamos con un tremendo problema a nivel sectorial, territorial, que tiene que ver con las nuevas parcelaciones en el territorio. Hay mucha gente que se ha ido a vivir al campo por una necesidad, obviamente, de buscar zonas más seguras, más tranquilas, etcétera, todas las definiciones que uno pueda buscar. Pero eso nos ha traído un problema sumado más a la interfaz que están definidas y identificadas a nivel regional, que son estas, ¿cierto? Cuando el hombre hace acercamiento a los espacios naturales, ciudades, pueblos, y esa relación que hace con el combustible cercano. Esa es una interfaz, existe un riesgo, un peligro presente en esa zona. Y que se ha ido sumando estos 3 últimos años, a las nuevas parcelaciones en el territorio. ¿Bien? ¿Qué se está haciendo ahí? Creo que lo he señalado, trabajo comunitario. Nosotros hemos definido interfaz regional y estamos trabajando sobre estos territorios en comunidades preparadas, en casas fortalecidas y todo lo que tiene que ver en relación a la prevención de incendios forestales. ¿Qué es la silvicultura preventiva? Se entiende por la modificación de la estructura del combustible. Eso es otro concepto también que aparece en el 2017 fuertemente, y hoy podemos ver trabajos que se están haciendo, por ejemplo, en la diapositiva lo muestra, trabajo a orilla de carreteras principales donde hay tránsito de personas, un número importante, y ese análisis se hace también, y por qué se hace el trabajo en torno a estas carreteras, obviamente para disminuir el riesgo, el peligro presente de incendios forestales por este tránsito de personas.
Y la diapositiva también muestra el trabajo relacionado a la silvicultura preventiva en torno a las casas, hogares, y que tiene que ver también con la silvicultura preventiva y con la interfaz urbana, rural. Ese trabajo preventivo es disminuir la carga de combustible en torno a las casas, habitaciones, nuevos asentamientos en el campo, para disminuir el riesgo presente en relación a la vegetación o a la carga de combustible en torno a estas casas. Cortafuegos, pues. Disminuir poda de árboles, limpieza, ¿no es cierto?, los techos, sacar combustible en torno a las casas para disminuir los riesgos, etc. Este es el tipo de trabajo que hoy mucho en el área campesina se conoce muy bien, en el área forestal, que tiene que ver con silvicultura preventiva, tiene que ver con el manejo del paisaje, y tiene que ver con los ruraleos, los conceptos de ruraleo que ya se conocen históricamente por las personas que trabajan en el bosque. Silvicultura preventiva es la modificación, ¿no es cierto?, del bosque para disminuir, obviamente, esa carga de combustible en torno a carreteras, zonas de uso público, tránsito de personas. Continuidad de combustible es para poder entender también la continuidad vertical, que se entiende por continuidad vertical cuando uno habla de silvicultura preventiva, trabaja con los combustibles, trabaja con estas situaciones particulares que tienen que ver con la continuidad vertical ante un incendio forestal. Ahora sí, esta carga de combustible vertical obedece también, o nos indica a nosotros que este incendio que pueda venir por el 12, abarcando, avanzando, se pueda coronar también sobre la copa de los árboles y lo hace mucho más difícil su combate, extinción o contención. Y acá una continuidad de combustible horizontal en esta casa hogar, sin ningún manejo, obviamente se vive en una zona de alto peligro ante un incendio forestal que pueda destruir en forma inmediata esta casa. Lo que presenta esta diapositiva. Una casa fortalecida. Una vivienda segura ante las amenazas en el territorio. Nosotros en la ciudad estamos preocupados de otro tipo de situaciones. En el campo, las viviendas rurales o las zonas rurales están preocupadas obviamente de estas situaciones particulares, que puedan presentar el riesgo de incendios forestales por la carga de combustible en el territorio. ¿Qué es un cortafuego? Entender que un cortafuego es un instrumento, es una herramienta, pero es un trabajo que se hace en torno al combustible que tiene que ver con sacar combustible, y así se trabaja también en la extinción de los incendios forestales. Los incendios forestales se les saca el combustible para que se puedan contener y se puedan extinguir también por los trabajos que se hacen por los combatientes forestales. Un cortafuego es sacar combustible y hacer franca, corredores, ¿no es cierto?, donde uno pueda trabajar sobre el mismo, el combustible, y así disminuir el riesgo presente o disminuir que el fuego siga avanzando por estos corredores. Aquí vemos dos situaciones particulares. Una casa que no tiene ningún trabajo, que va a ser quemada por un incendio forestal, y un trabajo en la diapositiva preventivo que se hizo en torno a un hogar casa donde un incendio forestal pasó sobre esta zona despejada, libre de combustible. Son casos ante incendios forestales de gran magnitud. Probablemente los trabajos preventivos, y hay que ser bien prácticos, no sirvan, o no puedan ser útiles, o no van a ser útiles ante un incendio devastador, con combustible pesado, donde hay árboles enormes para poder entender que el comportamiento del fuego es muy destructivo en esos casos. Pero hoy apuntamos a estos trabajos comunitarios. Las personas están siendo preparadas, están siendo educadas en relación a la casa fortalecida, en relación a minimizar el tamaño de los posibles focos de incendios forestales, en disminuir la intensidad y severidad del fuego, en disminuir la vulnerabilidad del ecosistema, aumentar también lo que estamos haciendo hoy, es entender que los incendios forestales pueden estar presentes o van a estar presentes en algún momento en nuestra comunidad, y hay que estar preparados ante esos fenómenos y mantenernos preparados frente a las emergencias. Comunidad preparada ante los incendios forestales habla de tres grandes pasos, que es la casa fortalecida, mi entorno seguro y preparado ante la emergencia. La casa fortalecida, todo lo que hemos discutido, hemos analizado.
qué hacer en torno a mi casa en relación al combustible donde habita, donde está el territorio. Y mi entorno seguro también tiene que ver con el manejo del combustible, ya pero entrando más en áreas más extensas, es como una comunidad se prepara ante un incendio forestal, qué actividades relacionadas a la prevención, al manejo del combustible, de los corredores de amortiguación, manejo del paisaje, para disminuir los riesgos presentes en torno a mi comunidad. Y preparado ante la emergencia se refiere a cómo la comunidad se prepara ante estos eventos, cómo se organiza. Estoy coordinado con carabineros, con bomberos, con CONAF, estoy coordinado con el encargado de emergencia comunal. Es cómo la comunidad se prepara, cómo define las zonas seguras, cómo define las zonas de autocuidado, cómo definen las zonas de alto riesgo, qué hemos hecho en las zonas de alto riesgo donde existe carga de combustible. Es cómo la comunidad también se prepara ante estos eventos, cualquiera que sea, terremotos, incendios forestales, etc. ¿Bien? ¿Dónde vamos a definir zonas de abastecimiento de agua? Cómo la comunidad o a través de la Junta de Vecinos se organiza para la evacuación ante una amenaza de un incendio forestal. Todos los puntos son abordados ante esta temática, preparados ante la emergencia. ¿Qué es una casa fortalecida? Lo hemos dicho, lo hemos señalado, reiterativo, pero es importante porque eso que nosotros abordamos este tema de la casa fortalecida y somos majaderos en este tema, porque hoy vemos que la comunidad tiene que entender cuando se va a una zona a habitarla, natural, debe trabajar sobre su vegetación, sobre el combustible para disminuir el riesgo ante incendios forestales. El tipo de material, combustible, también debe ser analizado por nuestra comunidad. Mi entorno seguro. Aquí está de nuevo la grilla. Entender, a modo de ejemplo, que la grilla es muy importante, lo he señalado ya. Pero para poder entender cómo se combaten incendios forestales, el agua es importante. Es muy importante en el incendio forestal. Pero el agua cumple una función determinada, específica. El agua es utilizada en el incendio forestal para que los combatientes puedan ingresar a hacer los cortafuegos en las zonas más calientes. O sea, los helicópteros, los aviones tiran agua sobre el fuego, sí, es cierto, pero también tienen una tarea específica que es disminuir la temperatura reinante en torno al incendio forestal para que así los combatientes puedan ingresar a construir cortafuegos, etc. Y tiene que ver también con mi entorno seguro. Y entender también que existe una organización del combate de los incendios forestales. Y preparado hasta de la emergencia es eso, lo que señalaba anteriormente, es cómo la comunidad se organiza ante los incendios forestales. Es cómo yo me organizo, cómo preparo, estoy preparado ante una emergencia que se pueda presentar en mi comunidad. Hablaba anteriormente de los requisitos de solicitar aviso de quema. Nosotros somos mandatados también por el Estado ante este tema. El decreto 276 establece que la CONAF administra el uso del fuego. Miren lo que estoy diciendo, combatimos, prevenimos, pero también administramos el uso del fuego y eso damos garantía a nuestros campesinos, gente que vive en el campo, que necesita preparar cultivos, sus terrenos, y cómo debe hacerlo metodológicamente para que exista la normativa y puedan cumplir con la normativa establecida. ¿Ya? Y los requisitos que ellos necesitan, obviamente, es lo que está señalando la diapositiva. Requisitos para inscribir y para tener su solicitud de aviso de quema, o sea, el lugareño o el campesino llega a nuestra dependencia y le avisa a la CONAF que necesita quemar. Y para eso nosotros inscribimos su previo, y cuando está inscrito el previo, llegamos hasta el acuerdo y se establece un documento de acuerdo a las necesidades de quema. Tipo de vegetación, ordenamiento de la vegetación, tipo de encendido, cortafuegos, disponibilidad de agua en el lugar, número de personas que van a quemar, cumplimiento de las fechas y horarios, y tener un comprobante de aviso de quema en su poder y también entregarlo a carabineros, a la Junta de Vecinos y a bomberos más cercanos. Esos son los requisitos. Estableciendo esa normativa, está cumpliendo con la ley. Hoy, si no se responde a esto, está penalizado, es un delito y carabinero procede.
¿Qué significa eso? Puede tomar detenido. Si una persona es responsable que esa quema pierde control y pasa a constituir un incendio forestal, es responsable ante la ley. Y se establece la normativa y se aplica. Esas son las responsabilidades del solicitante, todo lo que establece este documento, que es un documento físico que se le entrega, es ley, normativa. Si no se cumple lo que está dicho ahí, se infringe la ley. Y puede, el carabinero puede tomar detenido a estas personas. ¿Bien? Nosotros también se establece cada periodo un calendario de quema. No voy a profundizar en esto, voy a irme a las 3 especificaciones que son liberada, el verde, la franja verde habla de quemas liberadas, la amarilla habla de restricciones horarias, ¿no es cierto?, etcétera, y las prohibitivas tienen que ver con toda esta franja o los cuadrantes rojos, sumado también a ciertas normativas del Ministerio del Medio Ambiente que tienen que ver con la contaminación ambiental, que tienen que ver con decretos supremos, el 44 y 49 para nuestra región, que establecen prohibición absoluta en ciertas comunas de uso del fuego. Y esto lo normamos o se establece también, disculpen, se establece también por este calendario de quemas que el agricultor establece como una metodología a seguir cuando él necesita hacer uso del fuego. Claro, verde establece liberación, pero sí, tiene que cumplir con la normativa del documento legal. Restricción horaria, el amarillo, se puede establecer hasta octubre, restricción, ¿no es cierto? Ya a partir de noviembre hasta abril, prohibición absoluta de quemas, con las condiciones, obviamente, el riesgo de incendio. Eso es lo que establece este calendario. Y se habla también para nuestra región lo que son los decretos del Ministerio del Medio Ambiente, para establecer un plan de descontaminación ambiental para la comuna de Talquemaule, es el decreto 49, que se prohíbe para ambas comunas, prohibición absoluta de uso del fuego. Y lo que está amarillo abarca también algunas comunas como San Javier, San Clemente, San Rafael, Pencahue, que también restringe, pero también les da alguna posibilidad en el año poder efectuar algunas cosas. Lo mismo sucede con el decreto 44 del Ministerio del Medio Ambiente para la provincia de Curicó. Bien, lo que quiere esto es que, obviamente, el ordenamiento y establecer normativas de uso del fuego. Muchas veces preguntan, y se establece también una incertidumbre con respecto a la elaboración de carbón. Como es una actividad productiva, entra por otro lado la fiscalización. Esto se permite hacer. Esto se permite hacer y cómo se fiscaliza. Por ejemplo, nuestros fiscalizadores forestales, el Departamento Forestal, fiscaliza la procedencia a través de un plan de manejo. El productor de carbón tiene que demostrar la procedencia a través de un documento físico que es el plan de manejo. Nosotros, ¿cómo fiscalizamos esto? Que se cumplan las normativas de seguridad ante un posible incendio forestal, que mantenga libre vegetación en torno a la hornilla, que mantenga agua disponible, algunas herramientas, la madera y el combustible alejado de la hornilla. Esas son las normativas de fiscalización ante incendios forestales que tienen que ver con la prevención. ¿Bien? Eso es. Y nuestro Meocostor coicus, que es nuestro símbolo de la Corporación Nacional Forestal, que también cumple una función educativa importante en prebásica y en el primer ciclo de enseñanza básica, para educar a nuestras actuales y futuras generaciones con respecto al cuidado de nuestros recursos naturales y a la prevención de incendios forestales. Eso es, estimados. Muchas gracias. Y si hay consultas, por favor, dudas, hacerlas ahora en este momento. ¿Preguntas, dudas? ¿Me escuchan? Tania, ¿me escuchas? Sí. Dame un segundo la nota. Ya. Señorita Tania, si quieren hacer preguntas, los docentes o alumnos. Sí. Para los alumnos viene la prueba ahora. Claro.
¿Qué es lo que es incendio forestal? Para los docentes, por favor, tomen apuntes o notas. Definición de incendio forestal. ¿Cuál es la función de la grilla? ¿Cómo se combate un incendio forestal? ¿Qué es una interfaz? ¿Y qué es la silvicultura preventiva? Preguntas de prueba. Preguntas de prueba. Está abierto el chat, ya les puse que pueden hacer sus consultas a través del chat. Quien no se atreva a consultar directamente, quien quiera hacer su consulta directamente puede abrir su micrófono y hacer la consulta. Si no hay consulta en este momento podemos dejar unos minutos al final para poder responder consultas. Al parecer nadie se atreve a consultar. Están un poco tímidos hoy día. Por ahí don Jorge pide disculpas, pero somos docentes también, así que estamos Sí. pendientes y estamos capacitados para trabajar con la alumnos. Sí. Esta es una instancia para interactuar, así que pueden hacer sus consultas, abrir sus micrófonos. Nadie se atreve, al parecer. O es que quedó muy claro toda la presentación, Leonardo, y estaba muy bien explicado todo. Así que darte las gracias por la presentación, por el contenido, por compartir tus conocimientos, que son enriquecedores para todos, y sobre todo para ambas regiones. Tenemos hartos bosques y agroforestal es nuestro fuerte en la zona central. Así es. Bueno, si no hay consultas, por ahora el chat está habilitado para que hagan sus consultas. Podemos dejarlas para el final, unos minutitos, y ahí para poder continuar con la presentación. A ti solamente pedir disculpa por el inconveniente que tuvimos al comienzo, pero bueno, logramos superarlo y llevamos a cabo la actividad. Bueno, siempre hay inconvenientes, así que hay que tener paciencia. Estamos aquí todos para tenernos paciencia, ayudarnos, claro, exactamente. Bueno, para continuar este seminario virtual, vamos a dejar a la profesional Tracy Cabrera, ingeniera forestal de la CONAF de la región de O'Higgins, con el tema silvicultura preventiva. Tracy, muy buenos días, agradecerte que estés con nosotros. Te dejamos la palabra. Se escucha súper bien, Tracy. Super. Primero saludarlos a todos y vamos a ver si se puede presentar aquí. ¿Se ve la presentación? Tania, si me puede responder si es que se ve. Sí, se ve bien, se ve bien. Ah, ya. Ya, contarles que vamos a hablar un poquito sobre cambio climático, ecología y silvicultura preventiva. Primero vamos a definir un poquito qué son estas tres palabras y después cómo se relacionan ellas. Tal como lo mencionaban los colegas de la séptima región, el cambio climático es una variación que está teniendo el clima debido a la actividad humana, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Y esto qué genera? Que todas nuestras actividades han hecho que hay un aumento de los gases de efecto invernadero. Entonces están estas tres palabras clave: variación, actividad humana y gases de efecto invernadero en el cambio climático. Y este tiene algunas consecuencias que nosotros estamos sufriendo día a día, como por ejemplo el aumento de la temperatura,
la disminución de las precipitaciones, fenómenos meteorológicos mucho más intensos y extremos como lo son los ciclones, las lluvias torrenciales, la escasez de precipitaciones también, y ello ha llevado también a un aumento de el nivel del mar. Y algunos otros problemas como son, por ejemplo, el aumento de la temperatura trae consigo una disminución de la producción de varios productos que se generan en nuestra zona, como por ejemplo el trigo, el maíz. Y también otra de las consecuencias son problemas asociados a la salud y a la aparición de enfermedades que antes estaban en extinción o que no se presentaban mayormente, y ahora debido a estos cambios en las condiciones meteorológicas han vuelto a estar presentes. Y nuestro país no está ajeno a ello, porque por ejemplo el aumento de la temperatura, que trae consigo también el aumento del nivel del mar, nos repercute directamente debido a que nuestro país es un país que tiene mucha costa. Las precipitaciones lo vivimos en esta fecha y en el verano debido a su escasez o a su abundancia. Lamentablemente las lluvias cada vez son más intensas. Llueve mucho en muy poco tiempo y esa agua generalmente no se alcanza a absorber y tenemos problemas como por ejemplo los aluviales. Y la escasez de precipitaciones es lo que trae consigo también las consecuencias que quizás vamos a conocer en este verano, que es el racionamiento del agua. Y las olas de calor, que es un fenómeno que quiere decir que más de 3 días con temperaturas sobre los valores promedios. La ecología. ¿Qué es la ecología? Es una rama de la biología que se dedica al estudio de las relaciones entre los seres vivos y su entorno, comúnmente conocida como biología de los ecosistemas. Es súper importante que se queden con este concepto, porque después tenemos la silvicultura preventiva, que como lo mencionaban los colegas, es la gestión de la vegetación, ya sea las plantaciones forestales, los cultivos agrícolas y los bosques, y de manera anticipada. ¿Qué relación tiene la silvicultura preventiva con los incendios? Primero, recordar que los incendios se propagan de diferentes formas. Las formas tradicionales de la propagación del calor, como lo son la conducción, que esto de una molécula a otra se va traspasando el calor, la radiación, que son por estas ondas de aire caliente, y la convección, que son las masas de aire caliente. Y a ello nosotros le sumamos otra cosa, que son las paveses, que son estas brasitas y hojitas encendidas que pueden volar incluso kilómetros y llegar a otros sectores, que es una de las formas que se nos generan incendios focos secundarios en los incendios forestales. Entonces, teniendo en cuenta las diferentes formas que se propaga el calor y por ende los incendios forestales, nosotros tenemos que trabajar en el manejo de la vegetación, que nosotros le llamamos en incendio el combustible, a través de su ordenamiento, eliminación, para tener paisajes que estén mucho mejor preparados para la propagación y evitar así la propagación de los incendios forestales, y en el caso de que tengamos estos incendios también mitigar el daño, disminuir el daño que pueden ocasionar. ¿Y qué hacemos con el manejo de esta vegetación? ¿De dónde terminamos con esto? Y aquí es súper importante que ustedes como futuros profesionales del área de la agricultura tengan súper claro qué pueden hacer con el manejo de estos residuos. Y para eso hay que evaluar diferentes cosas. Primero, cuánto residuo es el que vamos a tener. Después, los procesos técnicos que involucran ese manejo del residuo, las regulaciones legales, el tiempo que tenemos disponible y el presupuesto. Todo esto nos va a dar diferentes alternativas de manejo que nosotros vamos a tener que evaluar. Y ahí las nombramos: la eliminación, el reordenamiento, el traslado y la conversión, que lo vamos a ir viendo uno a uno. La eliminación es sacar esta vegetación, este residuo que estaba ahí en la zona. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes técnicas, como lo es el manejo silvopastoral o silvopastoril, que es meter animales a las zonas donde tenemos mucha vegetación. En este caso, por ejemplo, ahí se ven vaquitas entre medio de una plantación forestal que tiene harto pasto.
¿Por qué? Porque así vamos a disminuir la carga de combustible que hay en esa zona. Pueden ser vacas, pueden ser cabras, pueden ser ovejas. Otra opción es la aplicación de productos, ya sean agroquímicos, herbicidas, todo este tipo que va a evitar que aparezcan, por ejemplo, las malezas. Y tenemos una tercera forma de eliminación, que es a través de las quemas. Y aquí hay dos tipos de quemas, las quemas prescritas y las quemas agrícolas. Contarles que existen estos dos tipos de quemas que tienen diferencias. Primero, y cosas en común. Ambas tienen un riesgo de incendio forestal y ambas generan gases de efecto invernadero. Pero las quemas prescritas son realizadas por expertos, en este caso generalmente por profesionales que se dedican al control y prevención de incendios forestales, en nuestro país, CONAF. Su objetivo es disminuir la carga del combustible en sectores estratégicos para lograr así que si se genera un incendio, esa zona sea mucho más fácil de abordar y de controlar el incendio forestal. Y se genera con condiciones meteorológicas súper acotadas. Hay un análisis de las condiciones meteorológicas, ya está del tiempo, de la humedad, de los vientos que van a haber presentes, y ahí se genera un espacio súper acotado de tiempo en el cual va a hacer que esa quema genere, sea lo más efectiva posible y también genere la menor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces impacta mucho menos en lo que es, por ejemplo, el cambio climático. A diferencia de las quemas agrícolas, que son realizadas por los mismos trabajadores o dueños del predio, que su objetivo es eliminar el rastrojo o el desecho o el pastizal para habilitar el terreno para una posterior siembra o plantación. Estas se generan con aviso, como lo mencionaban los colegas colega de la séptima región, con un aviso que tiene ciertos parámetros, ciertas exigencias, para evitar y disminuir el riesgo de incendio forestal. Y hay otras quemas que son las sin aviso, que generalmente las tenemos cuando hay prohibición de uso del fuego, o cuando las personas no tienen al tanto la información que necesitan para tener claro que tienen que ir a CONAF, realizar un trámite donde se les van a exigir ciertas exigencias para poder realizar esta quema. Muchas veces esta quema, como hay un riesgo de que Carabineros llegue a fiscalizar, la gente prende y se va, deja esta quema sin supervisión, lo que termina generando incendios forestales. Por eso hay una regulación del uso del fuego, tal como lo mencionaba el colega, donde hay fechas en las que no está permitido hacer uso del fuego por el riesgo de incendio forestal. En nuestra región acá en O'Higgins, nosotros tenemos totalmente prohibido el uso del fuego en enero y febrero, y en algunas comunas, generalmente en la provincia de Cachapoal y el Valle Central, como son también las comunas de Chimbarongo, San Fernando y Placilla, tampoco está permitido debido al plan de descontaminación ambiental. Actualmente nosotros tampoco tenemos habilitadas las quemas por un tema de normativa del Ministerio de Salud en cuanto a un decreto debido a la pandemia. Entonces es súper importante que ustedes puedan ingresar a las páginas de CONAF y revisar. Si es que, por ejemplo, van a hacer después, van a trabajar en un fondo, en una empresa agrícola, o están a cargo de un predio, acercarse a la oficina CONAF más cercana y hacer las consultas de si está habilitado en el calendario, cuáles son los documentos que necesitan llevar, para hacer todo dentro del marco legal. Porque hay delitos y sanciones, de acuerdo a si ustedes, por ejemplo, la quema se escapa y terminan provocando un incendio forestal. Bueno, y dentro de las otras opciones que hay, aparte de la eliminación, está la reordenación. ¿Qué quiere decir esto? Modificar la estructura de la vegetación en el terreno. Y para eso hay varios conceptos clave que nosotros hablamos en incendios, como son, por ejemplo, la continuidad horizontal de la vegetación y del combustible, o sea, cómo está dispuesto la vegetación de manera lateral en el terreno, y la continuidad vertical, que es desde abajo hacia arriba. Por ejemplo, en la foto vemos que hay pastizal, después hay unos arbustos, y después están los arbolitos con sus copas bien abajo, que generan que los incendios, que se generan,
van a tener un efecto de combustible escalera, o sea, van a ir subiendo, desde el pastizal al arbusto y después al arbolado, y después el mismo se va a terminar propagando por las copas de los árboles. Entonces, ¿qué hacemos para disminuir esta continuidad? Hacemos podas, como se ve ahí en la imagen, y hacemos raleos, o sea, eliminar uno que otro arbolito, cosa de disminuir la continuidad. Y después de eso hacemos un desmenuzamiento. Todo este residuo que quedó lo limpiamos, lo trituramos y lo ordenamos en el predio, cosa de que no hayan grandes acumulaciones. También podemos trasladarlo y transformarlo en leña, transformarlo en carbón o en forraje para los animales. Y así también lo eliminamos del sector donde hay mayor riesgo de incendio forestal, por ejemplo. Y por último, hacemos lo que es la conversión, que es generar paisajes que son mucho más resilientes, que van a impedir la propagación del fuego o van a hacer que este lo dificulte mucho más. Por ejemplo, si tenemos todos los arbolitos iguales, vamos a poner entre medio especies que cuesta mucho más que se prendan, porque a lo mejor mantienen mucho más contenido de humedad, generan menos aceites volátiles que van a disminuir que se propaguen los incendios. Entonces, a veces generamos paisajes más adaptados a disminuir la propagación del incendio forestal. ¿Y qué queremos lograr con esto? Tener paisajes mucho más resilientes a los incendios, que van a ir impidiendo que el incendio se propague de manera más fácil. ¿Por qué? Porque los incendios forestales ocasionan efectos ambientales, como lo es la contaminación atmosférica, donde ahí vamos a emitir mayores gases de efecto invernadero y por ende vamos a aportar al cambio climático, vamos a tener una pérdida de la biodiversidad y del hábitat al perder toda esta superficie boscosa debido a los incendios, y también vamos a tener erosión y deforestación al ya no tener ese suelo protegido. Ahí, como ven en la imagen, también está lo que provoca los gases de efecto invernadero, que es que hay un aumento de estos gases en la capa de la atmósfera, lo que hace que es impedir que los rayos de luz de energía solar que entran al planeta se devuelvan y quedan aquí atrapados. Por eso se llama efecto invernadero. Y eso hace que haya un calentamiento. Y los incendios forestales hoy, debido al cambio climático, son mucho más agresivos. Son incendios que son capaces de cambiar las condiciones meteorológicas, atmosféricas, y por ende se vuelven mucho más complejos de controlar. Como lo mencionaba en la presentación el colega de la séptima región, por ejemplo, en 2016-2017 tuvimos los incendios de sexta generación, que eran incendios que eran capaces de modificar su atmósfera y facilitar así la propagación y complejizar mucho más las labores de combate. Y estos tienen relación con las olas de calor. Por ejemplo, esta es una página de la Dirección Meteorológica de Chile donde monitorea todas las olas de calor que hemos tenido en los últimos años. Y nos dice que cada vez estamos teniendo muchas más olas de calor. Por ejemplo, el 2020 tuvimos muchas más que el 2019 y que periodos anteriores. Y por ejemplo, aquí tenemos el 2016-2017, donde tuvimos 2 olas de calor que justamente están ligadas a los mayores incendios que hemos tenido en esta región, en la región de O'Higgins, que sumaron al complejo de incendios de las máquinas en la séptima región, y fueron lo que se llamó en Chile la tormenta del fuego, donde por ejemplo en esta región solo uno de los incendios tomó más de 46.000 hectáreas. Entonces, cuando tenemos olas de calor y se nos produce un incendio forestal, los incendios tienden a ser mucho más agresivos. Entonces, en esos días hay que evitar mucho más el uso del fuego. Y el escenario meteorológico
para los meses de abril, mayo y junio de ahora, tampoco es muy alentador, porque por ejemplo, no sé cómo estarán allá en la séptima región, pero nosotros recién hoy día estamos teniendo un poquito de lluvia, pero nos vamos a mantener con una condición de precipitaciones bajo lo normal. Y las condiciones de temperatura, tanto mínima como máxima, la temperatura mínima va a estar bajo lo normal, o sea, va a ser mucho más frío, y la máxima va a estar sobre lo normal, o sea, va a ser mucho más calor. Entonces sumamos que va a ser mucho más calor en abril, mayo, junio, y que tampoco vamos a tener mayor cantidad de lluvia, y seguimos con el problema de los incendios forestales. Porque antes nosotros, lamentablemente, hablábamos de temporada de incendios forestales y nos evocábamos a los incendios solo en los meses de mayores temperaturas. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Pero ahora cada vez estamos teniendo incendios todo el año. Hay veces que tenemos incendios en junio, julio, meses donde antes era impensado que íbamos a tener un incendio forestal, los estamos teniendo debido a estas condiciones meteorológicas. Y estas condiciones meteorológica sumado al estado de la vegetación, y que por ejemplo está una radiografía a nivel nacional de cómo está la vegetación en el mes de marzo, donde dice qué tan seco está nuestra vegetación, qué tan expresada está, y por ende qué tan disponible para arder se encuentra. Y tenemos aquí que todavía en nuestra región, en O'Higgins, tenemos puntitos rojos, que es zonas donde tenemos una mayor disponibilidad. Entonces, si por ejemplo alguien vaya a una fogata en esta zona y las condiciones meteorológicas son favorables para que se propague el incendio, vamos a tener un incendio forestal. Más al norte también se mantiene, y más al sur también tenemos esta condición. Y es súper llamativo que, por ejemplo, en zonas mucho más al sur, por ejemplo, la región de los lagos, los ríos, también se mantiene esta condición de disponibilidad del combustible muy alta, lo que antes era impensable. Entonces, ¿cómo se relaciona el cambio climático con la silvicultura preventiva y con la ecología? Es que a través de la ecología nosotros conocemos cómo los diferentes organismos, los diferentes seres vivos interactúan en su medio, donde ellos habitan. Nosotros somos parte de estos seres vivos que habitan en el planeta Tierra. Y a través de la silvicultura preventiva, nosotros podemos hacer gestiones para evitar que nuestro impacto sea mucho mayor, y así fomentar o disminuir nuestro aporte al cambio climático. Y por último, comentarles que en el caso de que vean un incendio, nunca tienen que combatir, ya que para eso existe personal capacitado, como se los mencionaba, que tiene su equipamiento, tiene todas las condiciones de seguridad para que no termine en una tragedia. Y si ven el incendio, lo primero que tienen que hacer es llamar a los números de emergencia. En el caso de nosotros de CONAF tenemos el 130, y también tenemos otros 2 números habilitados que son números directos para que se contacten con nosotros. ¿Y qué hacer? Primero, contarles que el 130 es un número nacional, así que tienen que ser lo más claros posible en la ubicación, ya que hay muchas comunas y localidades que se llaman de la misma forma en diferentes partes del país. También decir qué es lo que se está quemando, y mantener la calma, y entregar toda la información que la central les solicita. Y por ejemplo, ahí hay un número de WhatsApp donde también pueden mandar fotografías del incendio para tener mayor claridad de la situación y compartir la ubicación. Y nosotros tenemos una campaña que se llama Cuidemos nuestros bosques. ¿Por qué? Porque si nosotros cuidamos nuestros bosques, vamos a evitar también que este cambio climático se siga acrecentando, y también vamos a cuidar estos ecosistemas para las futuras generaciones, y así no vamos a tener tantos incendios forestales. También los invitamos a que sigan nuestras cuentas en redes sociales para que estén constantemente informados tanto del riesgo de incendios forestales como de la ocurrencia de estos. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Dudas, consultas, sugerencias, que atenta. Muchas gracias, Tracy. Dejamos abierto el espacio entonces para que puedan hacer sus consultas.
Pueden abrir sus micrófonos o comentar a través del chat. ¿Algún comentario? Todo es bienvenido. Al parecer no se atreven a consultar. Están tímidos quedó los muy, chicos, parece. Ay, Jorge Paredes, a lo mejor tú tienes... quedó claro. ¿Quedó muy claro? Bueno, también hacerles la invitación a todos los chicos que ya están en cuarto medio, contarles que nosotros generalmente en el mes de agosto, septiembre, iniciamos el proceso de postulación por si quieren ser parte de nuestras brigadas forestales. Está totalmente abierta la invitación, ahí a que ingresen a la página de CONAF y se interioricen sobre la postulación. Sí, a lo mejor, Tracy, si nos puedes compartir los links donde puedan a lo mejor buscar información. Leonardo también nos podría compartir algunos links acá en el chat para que puedan los chicos y los docentes buscar información interesante sobre lo que es la CONAF y todas las funciones que realizan con lo que es prevención de incendio y silvicultura preventiva. Y contarles que Adelante, Tracy, disculpa. contarles que en la página web de CONAF está toda la información. También hay otra página dedicada solo a la prevención de incendios forestales, donde también pueden ingresar, y el Twitter de CONAF es bastante activo, entonces ahí ves que están abiertas las postulaciones, está saliendo toda la información, así que por eso la invitación a que nos sigan en Twitter, ya que es como la plataforma más rápida de donde tener información. Adelante, Leonardo. Bueno, contarles también que, bueno, felicitar a la colega Tracy. Señalarles también que nuestra institución está abocada hace muchos años también en educar y preparar a las actuales y futuras generaciones con respecto al cuidado de los recursos naturales, y ahí entra el área silvestre protegida y también a la prevención de incendios forestales. Señalar también que todos los años hoy las regiones tienen un compromiso de ejecutar talleres para docentes, talleres de educación ambiental orientados a la prevención de incendios forestales, y ahí las postulaciones también se pueden hacer a través de las páginas que señala Tracy, CONAF, en el caso de O'Higgins, CONAF, región del Maule. Ingresan cuando primero vamos a publicar nosotros las fechas cuando se elaboren o se desarrolle nuestro taller para la región de Maule y también probablemente para la región de O'Higgins. Y es bueno porque le damos continuidad a estas actividades preventivas, educativas preventivas, ¿ya? Y un enfoque también metodológico interesante para docentes, para que reforzar aquellos contenidos que trabajan ellos en aula. Eso es. Sí, muchas gracias, porque es un tremendo apoyo para la formación, para todos los liceos que tienen las menciones forestal y agropecuaria. No sé si hay alguna consulta, alguien más que quiera compartir, que quiera opinar. Está abierto el espacio, que no sean tímidos, que se atrevan a preguntar. Parece que no quieren. Bueno, comentarles que ya se aproxima la fecha donde vamos a dar ya, vamos a ir finalizando esta ruta formativa que hemos en conjunto con el Ministerio de Agricultura, con todos los profesionales que nos han apoyado, tanto en los seminarios web de ambas regiones, O'Higgins y Maule, como también a todos los profesionales que nos han acompañado a las charlas presenciales, a los distintos liceos, y vamos a finalizar con el encuentro silvoagropecuario práctico demostrativo para la enseñanza media técnico profesional en O'Higgins, a realizarse el día 30 de mayo, en el Liceo Agrícola El Carmen de San Fernando,
y en la región del Maule, en el INIA Rehuen, para que asistan. Ese día es el 31 en Maule, para que los profesores, los docentes asistan con sus alumnos. Ese día, durante la jornada de entre 10:30 y 17 horas, para que vayan programándose, y nosotros vamos a estar esperándolos con todos los profesionales que nos han impartido las distintas charlas, apoyados también con algún sector productivo, alguna empresa que nos va a ir acompañando en distintos talleres, actividades prácticas y actividades demostrativas, y también algunas experiencias de usuarios de algunos otros programas. Así que bueno, Daniel nos comparte en el chat las páginas a donde pueden acceder, la información, donde van quedando alojados también la información. Estos webinars están en la página de YouTube de Futuro Técnico Macrozona Centro, para si quieren volver a revisar la información, si quieren volver o compartir a lo mejor con sus colegas, compañeros de liceo, están alojados ahí en el canal de YouTube. Todos estos seminarios que hemos tenido desde el día 24 de abril en adelante, todos los lunes. Así que, bueno, vamos a ir cerrando, ya que no hay más consultas. Digamos, le dimos el espacio, no han querido consultar, está la información en el chat. Muchas gracias, dice Carlos. Agradecerles a ustedes principalmente, agradecer a la CONAF, a Leonardo, a Tracy, el compartir sus conocimientos. Agradecer también a las contrapartes del Ministerio de Agricultura, a Rocío Soto, a Roxana de Maule, y a mis colegas también, compañeros de trabajo, por el apoyo, por la difusión de todos estos seminarios y este trabajo que hemos hecho en conjunto. Agradecer también a Daniel, este es nuestro último seminario, así que Daniel, que nos ha estado apoyando en toda la parte técnica de estos seminarios. Es importante cuando todos estamos involucrados y nos estamos apoyando, las cosas resultan y digamos, eso es satisfactorio para todos. Así que agradecer a los docentes que se han conectado, que han hecho que sus alumnos también puedan participar y puedan estar presentes en estas importantes charlas. Así que bueno, sin nada más que decirles, muchas gracias a todos, y nos vemos entonces en el encuentro práctico demostrativo para la EMTP, los días 30 en O'Higgins y día 31 en Maule. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, les deseo que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo.